Hay familias ricas y luego están los Rothschild, un apellido que durante más de 2 siglos ha estado rodeado de secretos, rumores y un poder que parece sacado de una leyenda. Pasaron de vivir en un gueto pobre y olvidado a mover los hilos de reyes, guerras y bancos enteros. Hoy no vamos a hablar de teorías, vamos a decodificar cómo lo hicieron, cómo con información, estrategia y sangre fría construyeron una fortuna que cambió el rumbo de la economía mundial. Y lo más importante, ¿qué reglas usaron ellos que tú también puedes aplicar para jugar el mismo juego? Nuestra historia no empieza en un palacio sino a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1760, en la oscuridad del Judengasse, el gueto judío de Frankfurt, un callejón sin salida, un mundo de muros y sospechas diseñado para contener a su gente. Un mundo que estaba a punto de ver nacer a Estados Unidos y estallar la Revolución Francesa. Y fue precisamente en esta jaula donde un hombre llamado Mayer Amschel Rothschild aprendió a pensar sin límites. No era un banquero, era un psicólogo del poder. Comenzó como un modesto comerciante de monedas y medallas raras, entendiendo que esos objetos eran la llave para abrir las puertas de la aristocracia de la época, para acceder a sus egos y a su confianza. Ya para la década de 1760, su reputación le consiguió a su cliente más importante, el príncipe Guillermo de Hesse, uno de los hombres más ricos de Europa, quien no solo vio en él a un comerciante, vio una mente estratégica, un guardián de secretos. Pero el verdadero catalizador de su ascenso llegó con el nuevo siglo, el caos de las guerras napoleónicas que incendiaron el continente, y en el año clave de 1806, cuando el ejército de Napoleón invadió sus tierras, el príncipe Guillermo fue forzado a exiliarse y le confió a Mayer su inmensa fortuna. En un mundo en llamas, donde la traición era la norma, Mayer no solo protegió el dinero, lo puso a trabajar comprando discretamente bonos del gobierno británico y jugando un ajedrez financiero mortal en medio de la guerra. Así demostró la primera regla de los Rothschild: la confianza es un activo más valioso que el oro, y la crisis es solo una oportunidad disfrazada de catástrofe. Mayer Amschel sabía que un imperio centralizado era un imperio vulnerable. Por eso, antes de morir, diseñó su obra maestra, su estrategia más audaz. No construyó una torre, construyó una red. Envió a sus 5 hijos como 5 flechas a los corazones financieros de Europa. No eran hijos, eran satélites. No eran bancos, eran puestos de escucha. Amschel en Frankfurt, Salomon en Viena, Kallman en Nápoles, el astuto James en París y el genio de la familia, Nathan, en Londres, la capital del mundo en aquella época. Juntos formaron una red neuronal financiera, una familia que operaba como un solo cerebro con 5 centros de procesamiento y su arma secreta. Su ventaja injusta era un internet de vapor y caballos. Su propio sistema de mensajeros privados, con palomas y barcos, que llevaban información codificada a una velocidad que los gobiernos solo podían soñar. Saber que un rey había muerto o una batalla se había ganado horas o incluso días antes que tus rivales no era una ventaja. Era prácticamente una máquina del tiempo que garantizaba una ventaja competitiva brutal. Y con esa máquina del tiempo ejecutaron la jugada que los convertiría en leyenda. La batalla de Waterloo, 1815. El aire en la bolsa de Londres era espeso, cargado con el olor del miedo y el dinero. El destino de Europa pendía de un hilo, y todos los ojos estaban puestos en un solo hombre, Nathan Rothschild. Gracias a su red, Nathan supo que Napoleón había sido derrotado un día entero antes que el resto de Londres. Entonces, ejecutó una obra maestra de terror psicológico. Se presentó en la bolsa con el rostro sombrío y ordenó a sus agentes vender sus posiciones en bolsa. El pánico fue instantáneo. «¡Rothschild está vendiendo! ¡Hemos perdido!». El mercado se derrumbó. Los bonos británicos se vendían por centavos. Y justo en el momento de máxima desesperación, de máximo pesimismo, cuando los inversores regalaban sus fortunas, los agentes de Nathan, en silencio, dieron la orden contraria: comprar todo. Al día siguiente, cuando llegó la noticia oficial de la victoria, el mercado se disparó y la fortuna de los Rothschild se multiplicó de una forma casi obscena. Leyenda o no, esta historia encapsula su método. El poder no estaba solo en el dinero, estaba en el arbitraje de la información, en entender que quien sabe primero, gana siempre.
Pero alrededor de un poder tan inmenso, inevitablemente creció una sombra. Una mitología oscura que perdura hasta hoy. Es hora de separar el dato del rumor. El mito del control total de los bancos centrales es una fantasía peligrosa que ignora una verdad. Si bien su influencia sobre bancos como el de Inglaterra en el siglo XIX fue enorme, los sistemas modernos como la Reserva Federal de Estados Unidos se crearon en otra era y bajo estructuras completamente diferentes. El mito de que financian ambos lados de todas las guerras es una simplificación grotesca. Si bien prestar a naciones en conflicto era el negocio de la época, la idea de un plan malévolo para perpetuar la guerra nace de una profunda raíz de antisemitismo histórico, usando a la familia como villano fácil para explicar eventos complejos. El mismo secretismo que los protegió en sus inicios, irónicamente, se convirtió en el combustible para las leyendas más oscuras. Entonces, ¿quiénes son los Rothschild hoy? El imperio familiar monolítico ya no existe como tal. Ahora son una dinastía diversificada. Su joya de la corona es Rothschild y compañía, uno de los bancos de asesoría de fusiones y adquisiciones más prestigiosos del mundo. No son el banco de tu día a día, son los arquitectos silenciosos de la economía moderna, los que mueven las piezas en el gran tablero del capitalismo global, susurrando al oído de los CEOs antes de las batallas corporativas más grandes. Su poder ya no es prestar a reyes, es dar forma a los mercados a través del conocimiento estratégico. Y su legado también es cultural. Poseen viñedos legendarios como Chateau Lafite Rothschild, que no son solo un negocio, son la máxima expresión de su filosofía: invertir en activos tangibles, escasos, atemporales y que representan un legado que trasciende generaciones. No buscamos villanos, buscamos un código U, y el código Rothschild, despojado de mitos, es un manual de poder aplicable por cualquiera. Primera ley: tu mente es tu único activo inconfiscable. En un mundo incierto, la riqueza puede desaparecer, pero el conocimiento, la habilidad y el pensamiento estratégico son tu verdadera fortaleza. Invierte en tu cerebro más que en cualquier otra cosa. Segunda ley: construye tu propia red de inteligencia. Tu red de contactos, tus mentores, tus socios, no son solo amigos, son tu fuente de información privilegiada, tu sistema de alerta temprana en un mundo caótico. Tercera ley: el efectivo es oxígeno en el infierno. Mientras otros se ahogan en las crisis, la liquidez te permite respirar y comprar los activos que todos los demás venden por pánico. El que tiene efectivo en una crisis, tiene el poder. Cuarta ley: planta árboles para tus nietos. Deja de pensar en la próxima ganancia rápida. Construye sistemas, negocios y un patrimonio con una visión de 20, 30 o 50 años. La verdadera riqueza no se gana, se construye a lo largo del tiempo. La historia de los Rothschild no es solo sobre dinero, es sobre estrategia humana frente al caos. Es la prueba de que un imperio no se hereda, se diseña, ladrillo a ladrillo, hábito a hábito, generación tras generación. Ese mismo código, basado en la visión a largo plazo, la red de confianza y la capacidad de actuar en la crisis, está frente a ti. ¿Vas a usarlo? Si este video te hizo ver la riqueza desde otra perspectiva, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.